La siguiente historia tiene lugar entre el año 1451 y el 1493 después de Cristo. Aquí comienza nuestro viaje por la historia de América a partir del año 1492. Si queréis saber qué pasó antes, tenéis el vídeo de América precolombina, y si os interesa saber qué pasó antes en España, tenéis el vídeo de Historia de España antigua y medieval. Fue precisamente en esos vídeos donde corté justo con la llegada de Cristóbal Colón a América, así que ahora voy a retomar la historia justamente desde ese punto. Tras él hablaré de otros conquistadores y exploradores, luego del funcionamiento de los virreinatos, lo que pasó durante los 3 siglos de dominación hispánica y acabaremos viendo las independencias del siglo XIX. Dicho esto, empecemos. El Homo sapiens comenzó a habitar América desde hace al menos 35.000 años, y desde el final de la Gran Glaciación todo el continente y sus gentes quedaron aislados del resto del mundo, al menos hasta que llegó Cristóbal Colón. Pero espera, ¿fue Cristóbal Colón el primero en llegar a América desde otra parte del mundo? Pues parece ser que no. ¿Qué? Ya hacia el año 982 sabemos que Erik el Rojo fue exiliado de Islandia y creó el primer asentamiento en Groenlandia. Su hijo Leif Erikson, por el año 1000, parece que cogió un barco y navegó hacia el oeste, donde encontró una tierra nueva a la cual llamó Vinland, o Tierra de los Viñedos. Este lugar parece que fue Terranova, en el actual Canadá, y esto está demostrado gracias a los restos de una aldea de estilo escandinavo en esa zona, yacimiento conocido como Lansomidó, o Ensenada de las Medusas. De todas formas, este asentamiento parece que no duró mucho. Dicen que los escandinavos y los nativos algonquinos no se llevaron del todo bien. Ahora avancemos al año 1170. Aquí se cuenta la aventura de un príncipe galés llamado Madoc, hijo del rey Owain de Gwynedd, que escapó en un barco con su hermano y más gente huyendo de las luchas intestinas del reino. Según la leyenda, Madoc estableció en Norteamérica un asentamiento de unas 100 personas y regresó para llevar a más, pero cuando puso de nuevo los pies en América, los nativos lo habían arrasado todo. ¿Hay alguna prueba de esta historia? No, ninguna, y todo apunta a que es simplemente un mito. Viajemos ahora a África, concretamente al poderoso imperio de Malí, del que ya hablé en este otro vídeo. Resulta que en 1310 el rey Abu Bakr II decidió explorar el Atlántico y envió una flota de 400 naves. Sin embargo, una fuerte tempestad hundió todas menos una, que logró volver al reino. Abu Bakr II no se achantó y él mismo se embarcó en una nueva expedición. ¿Y qué pasó? Pues que sus naves desaparecieron y jamás se supo qué pasó con ellas. Más misterioso que esto, pocas cosas. Finalmente tenemos que viajar a la China de la dinastía Ming, ya que durante el primer tercio del siglo XV, el marino y explorador chino Zheng He se dedicó a explorar con su flota un montón de sitios. El sudeste asiático, Indonesia, la India, el Golfo Pérsico, Arabia, el oeste africano, y algunos dicen que también habría llegado a América. ¿Pero qué locura es esta? ¿Podría haber ocurrido esto? Pues lo cierto es que sí. Los barcos chinos de la época tenían la tecnología suficiente como para haber cruzado todo el Pacífico sin problemas. Ahora bien, ¿llegaron realmente los chinos a América en 1421? Es decir, unos 70 años antes que Colón? Pues no hay ninguna prueba de ello. Solo un libro de un tipo llamado Gavin Menzies lleno de pajas mentales. En él se habla de este mapa atribuido a Zheng He, en el cual ya aparecen América y Oceanía. Sin embargo, el asunto tiene bastante polémica, porque luego resultó que ese mapa era una copia de 1763, y es muy probable que se le agregaran cosas que no salían en el original. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Lo que sí es altamente probable es que algunas culturas polinesias hubieran tenido contactos puntuales con América desde el año 1200. Los cráneos de la isla de Mocha y la genética de los mapuches así lo atestiguan, así como haberse encontrado en Chile huesos de gallina polinesias de época precolombina. También la expedición con Tiki demostró que la navegación oceánica en aquella época era posible. Para acabar, habría más historias de posibles llegadas a América con fenicios, romanos, templarios, el monje de San Brandán, pero no vale la pena ni mencionarlas, porque no tienen base alguna.
De todas formas, nada de esto le quita mérito a Cristóbal Colón, ya que él no solo llegó y descubrió a ojos de los europeos un nuevo continente, porque sí, aunque ya hubiese gente viviendo allí, descubrir implica dar a conocer algo al resto del mundo. También Colón regresó, promocionó este descubrimiento, se montaron nuevas expediciones, se establecieron vínculos permanentes, rutas seguras y se oficializó en la historia este contacto entre dos mundos. Se suele decir que la llegada de Colón a América marcó la frontera entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y aunque estos términos al final sean un poco ambiguos, el mundo cambió para siempre. Hablemos ahora de la vida de Cristóbal Colón. ¿De dónde salió este tipo? Pues la mayoría de expertos dice que nació en la República de Génova, concretamente en Savona, en 1451, con el nombre de Cristóforo Colombo. Esto se sabe por el testamento de su hijo Hernando Colón y por algunas actas notariales. En el documento Fundación de Mayorazgo, el mismo Colón afirmó que era genovés. Sin embargo, algunas teorías afirman que pudo tener un origen diferente. Unos teorizan con que Colón era judío o vendría de una familia judía que huyó de algún lugar de España un siglo antes. Para unos era catalán, para otros era mallorquín, para otros era gallego, para otros era portugués. Estas teorías vienen porque, aunque Colón escribía en castellano, tenía ciertos dejes de otras lenguas peninsulares, pero vamos, de momento nada de esto tiene validez. Por poder podría ser hasta de Albacete. Y es que era común que muchos marineros de la época hablaran un mejunje de diferentes idiomas sin dominar ninguno. Algunos incluso usaban, independientemente de su origen, la jerga levantisca, que era una especie de lengua franca para marineros del Mediterráneo. Pero ¿aquí qué idioma habláis? Yo es que no... Pero bueno, empecemos a hablar de su vida. Su biografía anterior a lo de América es un poco oscura, no la conocemos muy bien. Parece que nació en una familia de comerciantes y que él fue marinero desde los 14 años. Viajó mucho y en 1476 un ataque pirata hizo naufragar su barco y acabó recogido en la costa portuguesa. Fue en este reino donde Colón acabó residiendo una temporada. Hacia 1480 Colón se casó en Lisboa con Felipa Moniz, quien era hija de Bartolomeu Perestrelo, un marinero y noble portugués famoso por ser el colonizador de las islas de Madeira. El matrimonio se instaló en estas islas, en Porto Santo concretamente, y allí tuvieron a su único hijo, Diego Colón. Durante su estancia en estas islas, Colón siguió viajando y estuvo en lugares tan remotos como Islandia o Mina, en Guinea. En algún lugar de estos surgió la teoría del prenauta, y es que se cuenta que Colón acogió un día en su casa a un náufrago moribundo que decía que al otro lado del océano había encontrado tierras extrañas y maravillosas. Algunos dicen que ese marinero se llamaba Alonso Sánchez de Huelva, pero no hay ningún dato de su existencia. ¿Pero sabéis qué le dijo este marinero a Colón antes de morir? ¡Dale like! Y suscríbete si no lo estás ya. Fue precisamente en esta época cuando Colón empezó a darle vueltas a la idea de llegar al Lejano Oriente, lugar conocido como las Indias, dando la vuelta por el Atlántico. Porque sí, tanto en esta época como en la Edad Media, incluso en la Antigüedad Clásica, la gente ya sabía que la Tierra era redonda. Lo que no tenían tan claro era el diámetro. Colón pensaba que la circunferencia era de unos 30.000 kilómetros, cuando el diámetro real de la Tierra es de unos 40.000. Casi. Esta idea de llegar a la India por el Atlántico no era nueva. Lo que pasa es que era un viaje largo y peligroso, y muchos marineros hablaban de peligrosas tormentas, olas gigantescas y monstruos marinos. Se sabe que el matemático florentino Paolo dal Pozzo Toscanelli tenía un mapa con una posible ruta, y parece que Colón tuvo acceso al documento. Pero, ¿por qué tanta gente en esa época buscaba una ruta al Lejano Oriente por el Atlántico? Pues porque en 1453 el Imperio Bizantino fue conquistado por los turcos del Imperio Otomano, algo que ya expliqué en este otro vídeo. Esto cortó las rutas comerciales terrestres y mediterráneas de la antigua Ruta de la Seda. Bueno, no se cortaron del todo. La ruta siguió funcionando, pero con el monopolio turco, que daba permiso solo a unos pocos europeos para comerciar por su zona, como venecianos o genoveses, menos cuando estaban en guerra, pero de eso ya hablé en los vídeos de las guerras turco-venecianas. Tantos intermediarios y tantos impuestos se encarecieron una barbaridad todos los productos. El acceso a las especias descendió de golpe. Estas especias eran importantísimas, ya que ayudaban a la conservación de alimentos y porque daban mucho sabor a las comidas. La insulsa carne en
en salazón era 1000 veces mejor con pimienta, canela o nuez moscada. Una cerveza mediocre mejoraba una barbaridad con jengibre, y gran parte de estas especias también tenían usos medicinales. Aparte, productos como la seda, pieles exóticas o perfumes eran muy codiciados en Europa, sobre todo por las clases altas. Lo mejor para Europa era conseguir las especias directamente de la India. Pero, ¿cómo llegar hasta ella sin pasar por territorio turco? Pues en 1488, el navegante portugués Bartolomé Díaz logró doblar el Cabo de Buena Esperanza y encontró una ruta al Océano Índico, mientras que una década después, el también portugués Vasco de Gama fue más allá y pudo establecer una ruta a la India por mar circunnavegando el continente africano. Misión cumplida. Ahora Portugal tendría el monopolio de las especias en Europa, el control de la costa africana y el control del Índico. Reinos como España, Francia o Inglaterra se quedaron a dos velas. En resumen, Colón tenía una idea muy guapa, pero necesitaba convencer a algún rey para financiarla. En 1483 se entrevistó con el rey Juan II de Portugal, y este consultó el plan de Colón con varios expertos. Estos expertos le dijeron que su plan era una caca, y que pasara del tema. Con la ruta de África a los portugueses les bastaba, aunque su barco tardase en llegar medio año. Y es que lo más seguro era la navegación de cabotaje, es decir, que los barcos iban de cabo en cabo, sin alejarse mucho de la costa, o teniéndola siempre como referencia. Lo de la navegación en mar abierto, o navegación de altura, era algo tremendamente arriesgado, e invertir en ello no motivaba demasiado. De todas formas, existía la leyenda de Antilia, una mítica isla situada en algún lugar del Atlántico. Fue también conocida como la isla de San Brandán. El mito de San Brandán cuenta la historia de un monje irlandés del siglo VI que se cree que viajó por el Atlántico hasta una isla que definió como el paraíso bíblico. Más tarde, en el año 734, durante la conquista musulmana del reino visigodo, se cuenta la historia de 7 obispos lusos que huyeron en barco hasta una isla mítica, donde fundaron 7 ciudades, una por cada obispo, donde vivieron en paz y armonía. Este sería el mito de la isla de las 7 ciudades, como Cíbola o Quivira. Del mito de San Brandán, así como de otros mitos de ciudades y continentes perdidos, ya hablé en mi tercer libro, Colega, ¿dónde está mi urbe? En él hablo de muchísimos mitos de ciudades perdidas a lo largo de todo el mundo, especialmente de América. Y en el último libro que he escrito, os resumo con humor toda la mitología griega. Más información aquí arriba. Pero si buscáis algo de historia y mitos para niños pequeños, os recomiendo echarle un ojo a las novedades comiqueras de Harper Kids, que patrocinan este vídeo. Tenéis un viaje por las letras, un resumen de la historia de la literatura, también la Odisea, las aventuras de Ulises, y los atlas de historia y de los mitos, 2 libracos chulísimamente ilustrados que resumen la historia del mundo y de la mitología. Es muy bonito. Parece ser que el rey portugués pasó de Colón, pero copió algo de su plan y encargó una expedición para encontrar esta isla de Antilia a un aventurero flamenco llamado Ferdinand van Olmen, quien vivía en las Islas Azores, que eran parte de Portugal. Tiempo después se cuenta que este rey también envió a otro navegante, Joao Vaz Corte-Real, a buscar una isla mítica llamada Isla Bacalao, donde parece ser que había muchos de estos peces para pescar. Según una teoría que explica David Nievas, pescadores anteriores a Colón ya habrían llegado hasta la zona de Terranova buscando grandes bancos de bacalaos. Pero ahora volvamos a Colón, que estaba el pobre muy jodido. Al rechazo de su plan se le sumó la muerte de su esposa. Debido a esto, Colón cogió al pequeño Diego y en 1485 se fueron a vivir a Castilla. Allí reinaba Isabel la Católica, casada con Fernando II, rey de Aragón. Como ya conté en los vídeos de historia de España medieval, técnicamente, a pesar del casamiento de estos reyes católicos, tanto la corona de Aragón como la de Castilla seguían manteniendo su autonomía, y técnicamente no se puede hablar de reino de España como tal. A esta unión se la suele denominar monarquía hispánica, pero yo voy a usar los términos España o españoles de forma general para no liar. ¡Hola, España! En aquel tiempo, España y Portugal estaban a la cabeza de desarrollo técnico marítimo mundial en alta mar, solo superados por la China Ming. Poseían todos los instrumentos necesarios para no depender del cabotaje y poder guiarse con las estrellas. El astrolabio, el sextante, la brújula, el timón de bisagra. Los remos típicos de las galeras perdieron importancia y se desarrollaron nuevos barcos como las carabelas, un velero de 3 mástiles usados para carga y exploración. Colón llegó a Huelva y se alojó en el monasterio de la Rábida, un convento franciscano cercano a Palos de la Frontera, donde vivía su cuñada. En el monasterio se hizo amigo de varios monjes: Fray Antonio de Marchena, fanático de la astronomía, Fray Hernando de Talavera, confesor de los Reyes Católicos, y Fray Juan Pérez.
Estos tres le consiguieron un pase VIP a Colón para que hablase con la reina Isabel y le expusiera su plan. Eso es bueno. El problema era que estos reyes estaban muy ocupados con la conquista de Granada, el último reino musulmán que quedaba en la península ibérica. Eso es malo. Colón, que estaba viviendo por la zona, trató de convencer a los reyes de una expedición a través del Atlántico. Hubo muchas dudas porque, aunque España quería abrir una nueva ruta de las especias por el Atlántico, el asunto era caro y arriesgado de cojones, e Isabel le dijo a Colón que de momento no le iba a financiar, pero que se esperase al fin de la conquista de Granada, y luego ya si eso hablarían. Así pues, Colón decidió quedarse a vivir por Andalucía durante los siguientes 7 años. En esta época conoció a la cordobesa Beatriz Enríquez de Arana, con quien mantuvo una relación, aunque nunca se casaron. Fruto de este amor nació Hernando Colón. En 1492 acabó por fin la Guerra de Granada, y los reyes católicos decidieron financiar el viaje de Colón tras muchas discusiones sobre el presupuesto, que acabaría siendo de 2 millones de maravedíes. Ahí hay dinero. Todo el asunto se discutió en las capitulaciones de Santa Fe, que tuvieron lugar en el Campamento Real de Santa Fe, en Granada. El ambicioso Colón logró que los reyes aceptaran que, en caso de descubrir algo, él sería nombrado almirante, gobernador y virrey, y se quedaría con un diezmo de las riquezas que se encontrasen, y de las ganancias del tráfico comercial que generaran. La corona, por su parte, se quedaría con un quinto. El problema era que no encontraban marineros que se quisieran embarcar en tan arriesgada campaña, pero pronto Colón conoció a Martín Alonso Pinzón, un destacado navegante de la zona. Básicamente fue Martín quien organizó el viaje, junto a sus hermanos Francisco y Vicente, los conocidos como hermanos Pinzón. Martín consiguió 2 carabelas, la Pinta y la Niña, y una nao, la Santa María, y también el resto de la tripulación, como los hermanos Niño de Moer o los Quintero. Esta tripulación fue mayormente andaluza, cántabra y vasca. La Niña era propiedad de la familia Niño, y fue capitaneada por Vicente Yáñez Pinzón. La Pinta era de los Pinzones, capitaneada por Martín, y la nao Santa María originalmente se llamaba La Gallega, y fue capitaneada por el mismo Colón y era propiedad de Juan de la Cosa, uno de los cartógrafos de la expedición. Ya estaba todo listo para comenzar el primero de los 4 viajes que Colón haría al Nuevo Mundo. Maravilloso. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón y su tripulación salieron del puerto de Palos de la Frontera, en la actual provincia de Huelva, a bordo de 2 carabelas y una nao. La expedición se detuvo en las Islas Canarias para avituallarse y dejar la flota a punto. Tras eso, el 9 de septiembre se adentraron en el Atlántico, sin saber qué les iba a deparar el destino. Tengo miedo. Lo cierto es que el viaje comenzó tranquilo, iban a buen ritmo, siguiendo los vientos alisios. Sin embargo, todo se fue complicando con el paso de los días. Y es que, tras casi un mes de travesía, ya deberían haber encontrado algo según los cálculos, pero no. Lo único que veían era un horizonte azul infinito. La comida y el agua potable escaseaban. Como curiosidad, en estos viajes se llevaban legumbres y arroz, bizcocho, que era una galleta muy dura, queso y luego carne, jamón, cecina y pescado en salazón, que duraba más tiempo. Y para el agua potable solían tener tanques de madera en la bodega, o a una mala recogían agua de lluvia. También se solía llevar vino, que no se ponía malo. Esto sí que es vinoterapia. Pero bueno, que pronto empezaron los intentos de motín por parte de la tripulación, que estaba ya harta y querían volver a casa. Se contaron 3 motines, pero por suerte los hermanos Pinzón lograron aplacarlos todos. La gente se animó cuando encontraron algas y plantas flotando en el mar, lo que indicaba que podría haber tierra cerca. En realidad estaban en el mar de los Sargazos, situado en mitad del giro oceánico atlántico. La madre que me parió. Fue el 12 de octubre, más de un mes después de haber zarpado de Canarias, con los ánimos por los suelos, cuando el grumete Rodrigo de Triana gritó «Tierra a la vista». ¡Por fin! Aquella tierra a la que llegaron era una isla. No se sabe muy bien cuál fue esta primera isla a la que llegó Colón, pero todo apunta a que fue a la isla de Guanajaní, en el archipiélago de las Bahamas. A esta isla la bautizaron San Salvador, luego los ingleses la llamarían Isla Watling. El clima tropical era durillo y tuvieron que lidiar con la peligrosa fauna local. Pronto se toparon con los primeros nativos, los lucayos, una rama de los indios taínos. Estos les enseñaron su poblado y unas cosas donde dormían, a las que llamaban hamacas, término con el que se quedó para todo el mundo. Tras esto hicieron algunos pequeños intercambios de objetos y poco más. ¡Vamos, niña, a comprar! ¡Vamos!
En los días siguientes, Colón y sus marineros recorrieron otras islas de las Bahamas, como Santa María de la Concepción, Fernandina, la Isabela y finalmente llegaron hasta la isla de Cuba, que en aquel momento fue llamada Isla Juana. Allí Colón entró en contacto con los Guanahatabeyes, una sociedad bastante primitiva que se cree que pudieron haber sido los primeros habitantes de las Antillas, pero que con el tiempo fueron arrinconados por la expansión de los taínos. En este punto del viaje, las expediciones de Colón y Martín Alonso Pinzón se separaron para explorar cada uno por su cuenta. No se sabe si por un enfado o qué. El caso es que mientras que Pinzón llegó hasta Jamaica, Colón arribó a una isla conocida como Quisqueya, a la que llamaron La Española. Actualmente la isla de La Española está formada por dos países, Haití y República Dominicana. Fue en esta isla donde la nao Santa María quedó encallada el 25 de diciembre de 1492, quedando inservible. Colón usó sus restos para construir el Fuerte de la Navidad, considerado el primer poblado español en América. Allí se quedarían a vivir 39 españoles al mando de Diego de Arana. Pronto empezaron los contactos con los nativos de la isla, liderados por un cacique llamado Huacanagarix, que gobernaba sobre el cacicazgo de Marién. Parece ser que este le regaló algunos objetos de oro a Colón, y este se alegró mazo. Quería oro con el que fardar a su vuelta. A cambio del oro, Colón prometió a esta tribu protección contra su gran enemigo, un cacique rival llamado Caonabo, líder del cacicazgo de Maguana, un grupo que parece que tenía costumbres antropófagas. Aparte de las rivalidades entre los mismos taínos, existían otros enemigos más, los caribes o calinagos, que habitaban sobre todo en las Antillas Menores y el norte sudamericano, y que solían hacer incursiones a territorio taíno en pequeñas embarcaciones. El mar Caribe se llama así por estos caribes, y también de estos caribes viene el término caníbal, pues parece que esta tribu estaba constantemente depredando a los taínos para cazarles y comérselos. También se cuenta que secuestraban a niños taínos, les esclavizaban, les cebaban con los años y cuando crecían del todo ya se los comían. ¡Comida! Otra curiosidad es que a todas estas islas del Caribe se las llamó Antillas, y esto viene por el mito famoso de la isla Antilia. Por cierto, para los que sois nuevos en el canal, estoy intentando resumir toda la historia de la humanidad. Si queréis ver los vídeos en orden, tenéis las listas temáticas en el comentario fijado, o podéis visitar historypedia.org, donde estamos colgando todos los vídeos por orden cronológico. Volviendo a la trama principal, Colón y Pinzón se reencontraron, y Pinzón le dijo que los nativos locales le habían regalado cosas de oro. Visto lo visto, el almirante decidió volver a España con las buenas noticias. Aunque no había encontrado Zipango, parece que iba por el buen camino. Colón no pensaba que había llegado a la India, sino a un territorio muy cercano a esta, y por eso se llamó a estos territorios las Indias Occidentales, y a sus habitantes indios. Lo que Colón no sabía era que aquello era un continente completamente nuevo, tanto para europeos como para los asiáticos. Que no me lo creo, digo la verdad que no me lo creo. Durante la vuelta, las dos carabelas se separaron durante la travesía debido a una pedazo tormenta tremenda. La Pinta logró llegar hasta Bayona, en Galicia, en febrero de 1493, y la Niña, donde iba Colón, a pesar de casi hundirse por la tempestad, logró arribar a las Azores primero y luego a Lisboa. Juan II de Portugal le apresó, y hubo tensión por supuestamente haber violado el Tratado de Alcazobas, que impedía la expansión marítima de España hacia el sur, pero no pasó nada y le dejaron libre. Al final, las dos carabelas regresaron a Palos de la Frontera, y Colón hizo el voto colombino, en el monasterio de Santa Clara, por haber sobrevivido a las tempestades. Por cierto, Martín Alonso Pinzón murió poco después de haber llegado, de sífilis al parecer. Colón viajó a Barcelona, donde estaban los reyes católicos, y les contó toda la movida. Les enseñó objetos de oro de los nativos, papagayos, y también trajo consigo 10 taínos, 2 de los cuales eran hijos de Huacanagarix, y acabaron formando parte de la aristocracia española. Los reyes católicos se alegraron del descubrimiento y concedieron a Colón multitud de dignidades y hubo un fiestón. En el siguiente vídeo conoceremos los siguientes viajes de Colón a América, otras exploraciones menores por la zona caribeña y cómo empezó la conquista y la colonización. Suscríbete para estar al tanto de todo. Nos vemos en unos días.